Padre, otra pregunta complementa esto, que hay personas que endiosan a los artistas o al mismo trabajo por el afán del dinero. Bueno, ahí es una forma de quitarle el puesto a Dios, ¿no? Decir no amar a Dios sobre todas las. Yo creo que más que el pecado de idolatría es el pecado de no amar a Dios sobre todas las cosas. Si ama más a esa persona que a Dios, está fallando. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si usted cree que esa persona es Dios, miren, para la muestra un botón. ¿Ustedes saben lo que le está pasando a Venezuela? ¿Han escuchado por las redes sociales y por la noticia? Está pasando momentos muy duros. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que cometió Venezuela? El pecado de idolatría. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos tontos creyeron y decían que ese presidente era el comandante supremo, que era el eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a él. Se burlaron de Dios. Abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política. Y a los sacerdotes porque que Dios lo tenga en descanse en paz. Que descanse en paz. A ese lo creyeron como el Salvador. Creyeron que era Dios. Y eso es un pecado mortal. Y sepa el mundo entero, y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote del Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Y deberían los católicos en Venezuela pedir perdón a Dios. Y ojalá y quisiera que este video lo vieran los venezolanos. Hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Porque Venezuela no escuchó la palabra de Dios. De Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 20. Donde estaba escrito que no podemos nosotros creer que un hombre es Dios, por muy bonito que hable, por mucho dinero que tenga, por mucho que lo ame, no puedo creer que es Dios. Y ese es el pecado que cometió Venezuela. Y ahora dice, no sabemos qué estamos pagando. Pues mire lo que estamos pagando, lo que dice las Sagradas Escrituras. Oiga. Por aquel entonces, Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro. Un gobernante como el de Venezuela. Siga. Y de Sidón. De común acuerdo, se presentaron ante él y, después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y le dirigió la palabra. Como aquel que te conté, que lo que hacía era hablar por televisión y se encadenaba y le dirigía las parábolas al pueblo. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios. Ese es el pecado de Venezuela. Cuando comenzó a clamar que lo que decía ese mortal, para la muestra un botón, ya se murió y lo enterraron, que lo que decía esa mortal era palabra de Dios. Y lo que estaba en la Biblia y lo que decían los sacerdotes no era palabra de Dios, sino lo que decía él. Repítalo, lo último. Entonces el pueblo empezó a aclamarlo, diciendo, esta es la voz de Dios, no de un hombre. No de un hombre, el supremo, el eterno. Pero de repente, mire lo que le pasó al comandante de Venezuela. De repente, lo hirió el ángel del Señor. No es casualidad, lo hirió el ángel del Señor. No fue Estados Unidos. Por no haber devuelto a Dios el honor. Por no haberle dado devuelto a Dios el honor.
y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. ¿Recuerdan la enfermedad de ese señor? Que era como que si lo estuvieran comiendo los gusanos hasta que murió. Y hasta que el pueblo de Venezuela, les suplico, pueblo de Venezuela, escuche la voz del sacerdote del Dios Altísimo que hoy te dirige estas palabras. Hasta que no tomen conciencia y no le pidan perdón a Dios por haber creído que un hombre era Dios y caer en el pecado de idolatría, no se levantarán. Y eso está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. Y perdónenme, hermanos, pero tengo que hacerlo públicamente para que algún día los venezolanos lo reconozcan y el pueblo de Venezuela se vuelva a levantar, porque si no, no se levantará. Así está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. El pecado de Judá El pecado de Judá, que es el mismo pecado de Venezuela, está escrito con un punzón de acero, está escrito con un punzón de acero, con una punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Sus altares y sus postes sagrados. Y para los que no saben, llenaron a Venezuela de altares de los santeros, de los babalaos, de los brujos. Sus altares y sus postes sagrados los recuerdan debajo de los árboles verdes, en las lomas altas y los cerros del llano. Tu riqueza y todos tus tesoros, Venezuela, Venezuela, tus riquezas y todos tus tesoros, los entregaré al saqueo. Todos han saqueado a Venezuela En pago por todos tus pecados. en pago de todos sus pecados. Tan rico mi país, más rico que cualquier otro, lo han saqueado, se han robado sus riquezas por ese cruel pecado de idolatría. ¿Cuándo nos lo levantaremos? Cuando como un solo pueblo pidamos perdón a Dios. Sigue. En esos santuarios altos por todo tu territorio, tendrás que desprenderte de la propiedad que te había regalado. Tendrás que defenderte de la propiedad que te habían regalado. Y te haré esclavo de tus enemigos. Y te haré esclavo de tus enemigos. Somos esclavos dentro del país. No tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos nada. Somos esclavos en el país y sin poder salir, porque ya los otros países no nos quieren recibir. No tenemos libertad de decisión. No tenemos libertad. Y yo sé que con este mensaje muchos se pondrán molestos y me harán la guerra. Pero la voz de Dios no se puede tapar. Esclavos dentro del mismo país. Ustedes tienen para comer, denle gracias a Dios. Ustedes tienen para vestir, ustedes tienen medicina, ustedes tienen libertad, ustedes tienen lo que nosotros deseamos y no tenemos. Disfrútenlo y denle gracias a Dios y cuídenlo. Sigan. Y te haré esclavos de tus enemigos en una tierra desconocida. Y entonces ahora tenemos que salir a tierras desconocidas. ¿Cuántos venezolanos? Ya van por los 5 millones de venezolanos o más que están saliendo a tierras desconocidas con los brazos cruzados. Aquí estoy para que me den trabajo. Pueblos, no traten mal a los venezolanos. Ellos salen porque se están muriendo de hambre. Y no se pongan molestos porque a lo mejor le quita su trabajo. Pero es que si no trabaja, ¿cómo va a comer? Pueblos, no se pongan bravos con los venezolanos porque a lo mejor le robó algo. Pero es que si no roba, ¿qué va a comer? Usted también haría lo mismo. Cuando sale con sus hijos y no tiene que comer y sus hijos están muriendo de hambre, dime qué haría. Fui forastero y me hospedaste. Tuve hambre, me diste de comer. Cristianos que me escuchan, ahí está Cristo en cada venezolano que está llegando a su país, muerto de hambre, necesitado. Verás si eres buen samaritano. Verás si practica lo que dice el Señor. El juicio final, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Esos venezolanos que llegaron, que no tenían que comer y tú les diste de comer. Vengan, bendito de mi Padre, al reino celestial.